pero esta era una procesión que incluso pudo haberse identificado, de acuerdo a algunos estudios, con la salida de los famosos malquis incas, y que después se convierte en una procesión religiosa, y seguramente acontece lo mismo en otros espacios. Que este niño viajero reemplazó de alguna forma a alguna práctica que sea en el tiempo mucho más profunda y que nos dé cuenta de otro tipo de cosmovisiones. Saludos cordiales, amigas y amigos. Esta noche es Navidad. De acuerdo a la tradición católica, a las 12 de la noche celebraremos el nacimiento de Cristo en ese Belén que hoy soporta violencia y dolor. Pero más allá de eso, queremos indagar en nuestro país tradiciones que nos hacen parecidos, pero al mismo tiempo diferentes. Si bien la gran mayoría se reúne alrededor del nacimiento de Jesús, nuestro pueblo, como muchos de América, aún mantienen expresiones prehispánicas que se entremezclan con las hispánicas. Ecuador también es de eso, diversidad. Vamos a repasar las diversas expresiones navideñas a través de la ritualidad, la vestimenta, los sonidos, los sabores. Nos acompaña el cronista de la ciudad de Quito, el doctor en historia Alejandro López. Bienvenido, Alejandro, qué gusto compartir este espacio. Antes de desarrollar el tema propuesto, quiero preguntar si el cronista de la ciudad es uno de los oficios más antiguos que tenemos. Bueno, muy buenas. Un saludo para todos, para todas. Creo que como oficio hay muchos más antiguos, pero en el caso de una figura que registre acontecimientos, sí es algo que se puede ubicar con los reyes medievales de alguna forma, pero claro que hay oficios más antiguos, como por ejemplo un labrador, que sería un oficio de los primeros con los que empiezan a surgir las civilizaciones. De hecho, la agricultura tiene que ver con ese paso de dejar la caza y la recolección para tener una fuente de sustento más sistemática, pero también, por ejemplo, los intelectuales locales de las comunidades, los sabedores de la salud han estado presentes desde siempre como grandes oficios, ¿no? En el caso de la ciudad de Quito, ha habido escribanos y personas que han registrado los acontecimientos de la ciudad, pero la figura de cronista aparece en el código, digamos, un poquito más cercano en el tiempo, ¿no es cierto? Y recordamos al cronista Jorge Salvador Lara, que ya ostentaba este cargo como cronista de la ciudad, pero antes en el Archivo Metropolitano de Historia estaban otro tipo de intelectuales y no necesariamente esa figura. Ahí estaba, por ejemplo, el señor Alfonso Rumazo, Alfonso Rumazo González, el historiador de los Libertadores, ¿no? Así es, él participó en la configuración en el nacimiento del Archivo Metropolitano de Historia, que ahora se llama Archivo Metropolitano de Historia, pero antes era el Archivo Histórico. Pero, ¿cuál era la función del cronista, de esos primeros cronistas que tuvo Quito? Registrar los acontecimientos en el caso de los conquistadores. Estos escribanos, estos cronistas iban narrando un poco lo que veían, y había diferentes tipos de cronistas. Un cronista que era más cercano a la autoridad o al adelantado al conquistador, pero también otros viajeros que nos dejan crónicas importantes. Por ejemplo, Girolamo Benzoni, de origen italiano, era un cronista, nos deja importantes crónicas, pero él más bien era como un viajero que anotaba lo que iba viendo, y sus apuntes sobre la cultura manteño o huancavilca son sumamente interesantes en el sentido de que proveen fuentes de investigación para tratar de reconstruir un mundo sobre el que no tenemos fuentes escritas o sobre el que no sabemos exactamente cómo interpretar ese pasado. Entonces, otros importantes cronistas, el mismo Guamán Poma de Ayala, que lo que hace a través de la narrativa y de los gráficos, de dibujos, ¿no? Enviar al rey de España, en este caso al rey de Castilla, enviar un relato fidedigno, ¿no es cierto? Por eso su afán de dibujar cómo eran las andas, cómo eran las vestimentas, cómo eran los cumbis, etcétera, porque era una función de registrar lo que se veía. Ahora, la crónica implica también contar desde la primera persona. Aquel que relata también da cuenta de su propia vida, ¿no? De su presencia en ese tiempo y en ese espacio. Eso ha variado con el tiempo. Hoy los cronistas lo miran con distancia o siguen siendo protagonistas. Creo que es imposible
dejar de lado lo personal. Uno siempre tiene un tamiz, uno tiene una perspectiva o un lugar en el mundo, un lugar de enunciación, es lo que nos dice también la teoría social. Pero ya no se centra en la figura, sino que para eso necesitamos evidentemente teoría, lecturas, contrastación, metodología científica, si se quiere. Y hay un rigor. Exactamente, ese rigor es lo que permite y lo que hace una diferencia, marca una diferencia muy importante entre el cronista y el historiador. El Código Municipal establece que el cronista es un historiador. Y un historiador es una persona que investiga el pasado, no solamente que narra acontecimientos, sino que construye hechos, y ahí hay un tema de rigor importante. Antes se pensaba que uno lo que veía, lo que escuchaba y lo que le decían ya podría estar en un estatus de verdadero. En cambio ahora la verdad es una de las grandes cuestiones que la vida moderna nos permite matizar. O sea, ¿quién tiene la verdad? Antes se pensaba, ¿no es cierto?, el color azul es el color azul, pero ¿y qué tal que viene una persona con algún tipo de digamos, verde y rojo son los más comunes para el daltonismo, pero ¿quién dice que es verde? Es una convención. Entonces el rigor nos permite justamente identificar qué tipo de convenciones científicas, sociales o paradigmas deben ser también desmontados para aproximarse con rigor al relato del pasado. Entonces hay una transformación importante de registrar lo que veo e investigar el pasado. El cronista de aquellos tiempos, de los inicios de la colonia, tenía el punto de vista de la corona. No era simplemente un observador, sino que debía tener el enfoque de la corona. ¿El cronista actual debe tener el enfoque del alcalde de la ciudad o no? Yo creo que un cronista actualmente, o así asumo yo el cargo, debe tener un enfoque plural y no se debe necesariamente a un momento de gobierno, sino se debe a lo que siento yo que como servidores públicos nos debemos, que es a la ciudadanía. Entonces, ese deberse a la ciudadanía y nos impulsa, y me impulsa en este caso, a hacer un trabajo más plural, más inclusivo, apuntando hacia la interculturalidad y no necesariamente a fortalecer un momento en concreto, sino a pensar la historia en un sentido amplio que permita también lo que todos queremos, construir una ciudad mucho más equitativa, pero que se proyecte hacia el futuro. A veces se piensa que la historia solo es este relato de las curiosidades del pasado, cuándo fue tal fecha, cuándo se inició tal proceso, y no necesariamente es así. Ese es un concepto muy antiguo, ¿no? Pero está sumamente presente. ¿Sigue vigente? Pero totalmente. Durante las fiestas de Quito, que también pasaron hace poco, me tocó en muchos espacios tratar justamente de explicar esto, ¿no es cierto? Que el cronista no solamente acumula curiosidades históricas en su cabeza, sino que lo que hace es interpretar el pasado y justamente en esa interpretación nos permite una proyección hacia adelante. Si no, ya nos hubiésemos quedado con los relatos de las cosas que ya pasaron y no habría la necesidad de investigar. Entremos en lo que le propusimos al público. Hablar de esa diversidad que tiene nuestro país en cuanto a la interpretación y celebración de la Navidad. Los pueblos ancestrales nuestros que aún mantienen el quichua, en el propio distrito metropolitano de Quito, tienen una diversidad de expresiones. Las yumbadas, veíamos que en Cotocollao, la Magdalena, ocurren el 24 de diciembre, realizan el pase del niño, se toman las plazas, pero reivindican sus propias creencias religiosas. Esta es una muestra clara de cómo lo ancestral aún tiene peso en la vida nuestra. Es una muestra clara y abona lo que yo decía. El pasado está presente o vigente en cada momento de nuestro cotidiano quehacer. Entonces, estas prácticas tienen que ver también con algo que es muy típico del proceso de evangelización, que es, de alguna forma, el sincretismo. Porque si uno revisa, el texto bíblico nunca dice que Jesús, por ejemplo, nació la madrugada del 25 de diciembre, sino que más bien la evidencia nos ayudaría a pensar que este evento debió haber pasado más o menos en el verano, porque en invierno los pastores jamás hubiesen estado con su ganado, con sus ovejas,
cuidándolas a la intemperie. Entonces, ¿qué es lo que pasó y por qué diciembre? Tiene que ver con el Sol Invictus, tiene que ver con algo que está presente en la mayoría de sociedades que tienen que ver con lo agrario, que somos todos, todas las sociedades, las culturas, y estamos cercanos al solsticio. Entonces, estas prácticas que no solamente son del mundo quichua hablante, sino, como digo, se pueden identificar en la antigua Europa y también acá en la antigua América antes de la llegada de los incas, que seguramente estas yumbadas son presencia de esa vitalidad, pero también tendríamos algunos cultos muy parecidos en el mundo azteca. Ajá. En Mesoamérica. Ahora, ¿esas yumbadas surgen después de que llegan los españoles o había antes de que ellos estuvieran aquí? Sí, justamente lo que quería decir. ¿Y qué es lo que expresaban con la yumbada? Vale la pena que el cronista también nos diga si corresponde a ese tiempo de diciembre. Sí, el solsticio, justamente. El solsticio de invierno. El solsticio de invierno. Y las culturas en todo el mundo tienen algún rito de renovación, algún rito centrado en lo agrícola, algún rito centrado en la figura del sol. Y en este caso estas yumbadas, así como justamente mencionaba en el mundo azteca, también había algunas festividades al dios de la guerra, que seguramente implicaban algún sacrificio o algún tema ritual sumamente importante. Entonces estas yumbadas, evidentemente el contenido tiene que haber cambiado, así como van cambiando los artefactos culturales, como van cambiando las prácticas de las sociedades, porque ahora gira en torno a la figura del niño, y eso también es bastante nuevo. No es que llegaron los conquistadores y se hacían, por ejemplo, las novenas o las posadas, los rezos, los belenes también van apareciendo con el tiempo. Entonces, en ese aparecimiento con el tiempo se van fusionando, pero sí había una clara intención de la Iglesia Católica de reemplazar en algún momento estas festividades con festividades religiosas. El mismo Corpus Christi es el ejemplo perfecto, ¿cierto? Es el Inti Raymi, que termina convirtiéndose en una fiesta religiosa, pero que en la fiesta religiosa aparecen elementos también de un pensamiento andino mucho más profundo, que estas festividades también dan cuenta de lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos diferentes procesiones, no solamente aquí en la provincia de Pichincha, sino también tenemos en Cotopaxi, y ahí están presentes elementos de ese proceso de sincretismo, el diablo de lata que mencionábamos antes de empezar esta conversación, y que nos pone en contexto justamente el proceso de sincretismo. Se ha dicho que en el Inca, en Guápulo, en Chilibulo también hay estas yumbadas. Valdría la pena que el cronista un poco describa para que aquellos que no han estado allí tengan una comprensión de qué es lo que se puede ver o qué es lo que se están perdiendo. Las yumbadas nos permiten apreciar el funcionamiento de un mundo que no está registrado en crónicas, sino que ha sido investigado. Estas regiones son regiones de contacto, de paso. Son regiones que permiten la conexión entre diferentes pisos climáticos, y los yumbos eran estos viajeros que llevaban especias, que llevaban productos, que llevaban frutos, que llevaban medicina, y que también había una serie de rituales ahí importantes. Por eso es una procesión que habla de esa diversidad incluso climática, de esa diversidad de productos, y que después la noción de yumbo es una noción también un poco de una persona por fuera de, digamos, de la estructura social. Por eso es la idea de cazar el yumbo, de perseguir el yumbo. Es un caminante, ¿no? Es un caminante, pero es un caminante que vive, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero que vive como en un espacio poco conocido, ¿sí? Es como una noción de un salvaje. No, por eso digo, no quiero que se malinterprete, pero aludo a que, y esto también aparece en el mundo aymara, la noción de alto y bajo, o ellos decían, nosotros somos los del altiplano y acá abajo estaban los de arco y flecha, sí, porque eran mucho más como cazadores recolectores. Claro. Y habían especialidades en el que hacer, ¿no? Exactamente. Entonces el yumbo tiene esa figura de ser un viajero de tierras poco conocidas, que llegaba con productos poco conocidos, y que esa presencia está no solamente, como digo, en la provincia de Pichincha, sino que el mismo Cambeo en Pimampiro nos habla justamente de este diálogo entre el Cambeo, estamos hablando del intercambio. Del intercambio, es una figura patrimonial, así se patrimonializó el Cambeo
idea del primambiro, que es un intercambio que está registrado no solamente en las crónicas de los conquistadores, sino que hay evidencia de piezas arqueológicas que vienen de los pastos y que intercambiaban la hoja de coca. Entonces, estas festividades lo que nos permiten es comprender el paso del tiempo y la potencia de estas culturas que han sido de alguna manera hasta cierto punto perseguidas. Perseguidas por diferentes formas de habitar el mundo. Y esa persecución pudo haberlos llevado también a buscar mezclarse, entremezclarse con la tradición católica, en cambio, de celebrar al niño, de hacer el pase. ¿Es eso? ¿Es una manera de enmascararse? Es una manera de estar presente, porque yo creo que no es una suerte de una estrategia planificada, sino que la cultura, la potencia de la cultura es así. Es como conversábamos en algún momento también con alguien, el quichua está presente con nosotros, pero no hablamos quichua. Pero hay muchas estructuras del quichua que viven en nosotros, como el dame viendo, dame trayendo, que son estructuras gramaticales del quichua y que las usamos todavía y que las seguiremos usando por mucho más tiempo porque está ya en nuestra trascendencia cultural. Y me parece que las festividades, como ya mencionaba, el Inti Raymi fue perseguido, fue proscrito, se empezó a festejar nuevamente en la década del 40. O sea, estamos hablando de que por más de 4 siglos no se festejaba, no se hacía nada, pero ahí teníamos el Corpus Christi y de la misma manera estas festividades del solsticio. Hablamos del distrito metropolitano, pero también estas expresiones ancestrales ocurren en otros lugares del país. En San Lucas, una parroquia rural a 45 minutos de Loja, donde viven el 80% de indígenas, celebran la Navidad con disfraces, danzas, música, comida y mingas comunitarias desde hace 4 siglos. Los hombres y las mujeres, llamados sarawis, visten pañuelos multicolores en su espalda, collares y adornos en su cabellera, mientras que los wikis, que son los bufones, lucen pantalón largo con distintos colores. ¿Es esta también otra muestra de sincretismo que mantienen formas tradicionales a pesar de que la cultura es un proceso de continuo cambio? Sí, porque de alguna manera ya lo interpretamos como Navidad y hemos dicho a lo largo de la historia de la iglesia, incluso la Navidad no se festejaba en diciembre, es decir, no se festejaba nada y hay una suerte de diálogo entre diferentes culturas que se ve también en la misma historia del arte, en la iconografía, que la imagen del niño tenga un sol detrás nos hace pensar justamente en estas fiestas, en las festividades del sol de diciembre, de este solsticio, o que también se conoce a veces como el veranillo del niño, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un tema netamente del ciclo del sol y de la tierra más que el del sol, del ciclo de la tierra. Ahora, el niño es un personaje esencial dentro del mes de diciembre. ¿Y qué ocurre el resto del año? ¿La gente se arrodilla y reza al niño? Las prácticas religiosas también son muy variables y depende también incluso a veces de la fe personal, ¿cierto? Hay meses donde más se festeja a ciertas vírgenes, ¿no es cierto? Como el tema del cisne o en el caso de la Virgen del Quinche, pero también hay figuras que, como el caso de los niños, que están presentes en antiguos lugares de paso, donde se ponían de pronto apachitas o donde se ponían ofrendas a esta concepción de los apus antiguos. Entonces depende también de la fe. Hay personas que son muy devotas del niño y no lo abandonan durante todo el año, pero sí en diciembre evidentemente hay incluso unas tradiciones. Ahora seguramente veremos muchos belenes o nacimientos que no tienen al niño y que recién colocan al niño el día 25, a pesar de que el niño ya está la figura del niño está en un lugar especial de la casa, protegido, ¿no es cierto? Y el nacimiento espera que llegue. El nacimiento espera. En esa fecha. Y también lo celebran, hacen las misas del niño, es parte de nuestras tradiciones, incluso hasta el mes de febrero. ¿A qué corresponde ese calendario? ¿Es arbitrario? ¿Tiene algo que ver con la ritualidad religiosa? ¿O a qué se debe? El calendario
ritual católico tiene evidentemente sus particularidades. Las principales festividades han sido identificadas también con temas de solsticios, salvo la Semana Mayor, que sí se puede identificar en los relatos un poco que son concomitantes al relato bíblico, y establecer más o menos en qué mes pudo haberse llevado a cabo el sacrificio de Cristo. Pero el calendario pues depende incluso de diferentes advocaciones, de diferentes intereses. Pensaba, por ejemplo, en la Virgen de la Candelaria o diferentes festividades, pero si miramos la conmemoración y la religiosidad en torno a la Virgen de Guadalupe, también tiene sus particularidades y sus fechas específicas. Entonces la religiosidad católica sí dialoga muchas veces con lo ancestral, y muchas veces también tiene su propia particularidad. Por eso la Iglesia basa su filosofía, digamos, en dos textos, ¿no es cierto? En el texto que es la tradición, que es todo lo que han construido los cardenales, los papas y todos los textos oficiales, y también el relato bíblico. Y entonces en la tradición pues hay también la posibilidad de dialogar un poco más con la cultura. En el texto bíblico, la canonicidad del texto bíblico a veces es un poquito más cerrado, ¿no? Ahora, no todas las vírgenes tienen sus devotos, gente que les rece. Digo yo, la Virgen del Panecillo, por ejemplo, ¿tiene gente que le rece? Desconozco realmente, pero no he identificado yo en mi quehacer cultural alguna conmemoración o procesión específica a esta Virgen, salvo que, bueno, la Virgen apocalíptica sí tiene una tradición ahí detrás, no necesariamente un culto específico, pero hay una gran tradición sobre sobre qué está parada, sobre si la serpiente, sobre si pisa la cabeza de la serpiente, y si está alada, ¿no es cierto? Porque no todas las vírgenes son aladas, hay algunas vírgenes que tienen alas, otras que no tienen, porque aluden a diferentes momentos también de esta tradición, ¿no es cierto? Si la asunción de la Virgen, o si el rito de la purificación, o también hay vírgenes embarazadas que tampoco tienen un culto específico, pero que están presentes y son muy raras, y me parecen particularmente bellas las vírgenes embarazadas. Y ese bello libro también de Alicia Yáñez Cosío, ¿no? La Virgen Pipona, que vale la pena leerlo en este y en cualquier tiempo. El pase del niño clásico, Alejandro, muchos visten a sus hijos a imagen y semejanza a los personajes bíblicos, ¿no? Salen a la calle, desfilan, hacen pases del niño, pero ¿es una procesión para que el niño sea venerado por los asistentes, o más bien es algo que tiene que ver con una nueva expresión del folclore? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Evidentemente, dentro de la concepción popular de la religiosidad hay diferentes formas de adorar, ¿cierto? Y hay formas de adorar con sacrificios, pero también con expresiones de amor, que pueden ser, en este caso, disfrazar a los hijos de figuras públicas, pero la misma noción, figuras bíblicas, pero la misma noción de procesión está presente en estos ritos que habíamos hablado. La yumbada es una suerte de caminata también, de baile, y hablaba hace un momento sobre Mesoamérica. Esta era también un evento de solsticio donde iban de casa en casa, ¿no es cierto? O sea, una suerte de procesión también. Uh-huh. Entonces están las dos cosas. Claro, equivalente también a las posadas, ¿no? Así es. En los archivos históricos de Quito, ¿hay registros de esta ritualidad que muestre la ancestralidad? En el Archivo Metropolitano de Historia no tanto. Más en otros archivos que sí dan cuenta de los que han investigado, por ejemplo, Frank Salomon y otros, o Chantal Cayavet, Cristóbal Andázuri, que hablan un poco de esta microverticalidad y de cómo funcionaban estos señores étnicos.
En el Archivo Metropolitano de Historia logramos identificar, por ejemplo, documentación sobre el Concilio Quitense, que en 1570 se prohíbe a los vecinos de la ciudad abandonar la ciudad del 25. Entonces, ese es un tema que justamente hay que investigarlo más. A eso iba. Ajá. A mí lo que me hace pensar es que justamente hay un proceso de establecimiento de estas conmemoraciones que no existían y que poco a poco, tanto la oficialidad religiosa como la misma fuerza de la sociedad va determinando ciertas prácticas. En este caso, el Concilio Quitense establece que no deberían abandonar los ciudadanos o los vecinos, en este caso, la ciudad el 25 de diciembre. Pero el 25 de diciembre ahí sesionaba muchas veces el consejo tranquilamente. Para nosotros ahora el 25 de diciembre es un día totalmente de asueto. No era una fecha oficialmente celebrable. No. Poco a poco se va convirtiendo. No podría decir desde qué 25 de diciembre, en qué año se pudo haber hecho, pero en el Concilio Quitense, en cambio, me permite ver que para finales del siglo XVI había una necesidad de implantar cierto orden en las conmemoraciones. Entonces me hace pensar que de pronto las sociedades originarias, por motivo del solsticio, tenían otro tipo de prácticas y más bien se les prohíbe abandonar la ciudad, porque fue una ciudad que rápidamente retomó lo que ya se venía haciendo con los incas, que era el establecimiento de barrios de la servidumbre, de los yanaconas, etc. 1570, un año en el cual se hace uno de los primeros censos, ¿no? Y se advierte que hay 20.000 pobladores en la ciudad y que por lo mismo se requiere de mucho más iglesias que puedan tener su influencia sobre los habitantes ancestrales. Estamos con el historiador, con el cronista de la ciudad, que es un historiador también, y los villancicos. Recordémosle a la gente que ha tenido muchísimo impacto en nuestro medio. ¿Cuáles son los más antiguos? ¿Hay registros de esa naturaleza? Yo particularmente no soy un historiador de la iglesia, lo que sí puedo identificar, digamos que está acompañado de una construcción de la celebración que es también los belenes y ahí las canciones que van acompañando, pero es posterior. El hecho de los belenes o de los nacimientos es del siglo XVIII, del siglo XIX, muy centrado primero en los conventos y después se va abriendo, ¿no es cierto? Pero los que yo puedo identificar como mucho más tradicionales son las canciones de los pibes Trujillo, ¿no es cierto? Y que también lamentablemente es cuando uno recibe un conocimiento que no lo puede ya abandonar. Cuando pienso en estas canciones que nos acompañan mucho, como El niño que viene entre las flores o como El niño hermoso, no me voy a poner a cantar aquí, pero... No, si el cronista desea, con mucho gusto. Pero la historia de dolor también de estos hermanos que tuvieron que fueron de alguna manera explotados es bastante dolorosa, y entonces yo escucho estas canciones y me recuerda a mi niñez, caminando por lo que en ese momento conocíamos como la calle Ipiales y escuchando, ¿no es cierto? Ya vienen los pastores y los pajaritos y etcétera, pero ahora escucho las canciones y también pienso en estos hermanos que fueron maltratados, explotados y que es una historia también bastante triste, ¿no? Pero bueno, lo menciono como uno de las expresiones musicales como más implantadas en la memoria de los ecuatorianos, pero también evidentemente de los quiteños, de estos hermanos del barrio América. Hay diversos niños en nuestro medio cuando se trata de la Navidad. El niño viajero de Cuenca, ¿en qué se diferencia de los otros niños? ¿Valdría la pena distinguir eso, cronista? Bueno, es que como hemos ya dialogado a lo largo de esta entrevista, cada comunidad va desarrollando cierta tradición específica, ¿no es cierto? Creo que en el caso de Cuenca no es una festividad que conozca demasiado. Más bien yo pienso en lo que hablaba de estas procesiones, el famoso niño de Isinche, que está mucho más cercano a nosotros. De antemano también pido un poco de disculpas, pero no
no conozco todos los elementos de la cultura nacional, pero esta era una procesión que incluso pudo haberse identificado, de acuerdo a algunos estudios, con la salida de los famosos malquis incas, y que después se convierte en una procesión religiosa, y seguramente acontece lo mismo en otros espacios. Que este niño viajero reemplazó de alguna forma a alguna práctica que sea en el tiempo mucho más profunda y que nos dé cuenta de otro tipo de cosmovisiones. Ahora, hay pueblos que siguen siendo viajeros, ¿no? Uno de ellos, el pueblo cuencano, el pueblo cañarejo, es gente que sigue moviéndose y quizá repiten lo que ha hecho el ser humano a través de la historia, ¿no? Esa búsqueda, ese caminar, creo que se mantiene en el espíritu profundo de todos nosotros. En Manabí, cronista, el pueblo montubio celebra el niño con los cantos de chigualos, de algunos campesinos, con los versos, con los amorfinos. ¿Eso a qué conclusión nos lleva? ¿A nuestra riqueza quizá? Sí, bueno, el tema de los chigualos es mucho más familiar de alguna manera porque mi familia materna es de Manabí. Entonces, más que haber participado es los cantos que mi mamá a veces nos cantaba en estas festividades. Y entonces el chigualo es una figura bien interesante desde mi punto de vista porque cantos similares para niños más bien son el canto del angelito. Entonces, si uno mira el canto del chigualo en Esmeraldas, tiene una diferencia con el canto del chigualo en Manabí. El chigualo en Esmeraldas es un arrullo para un niño fallecido. En el caso de Manabí es un canto del nacimiento del niño. En Colombia se conoce como guayí también, y son cantos más bien mortuorios. Y en este caso, en el caso de Manabí particular, son cantos que están mezclados también con una creatividad, con el romance, con el humor del pueblo montubio. El pueblo montubio que también tiene diversas tradiciones culturales presentes ahí, ¿no es cierto? Una tradición muy fuerte, sí, evidentemente las sociedades originarias, en el caso de Manabí, pues sí, la cultura manteña, pero también hay presencia de otras migraciones de diferentes partes del mundo que de alguna manera permiten el surgimiento de un pueblo. Por eso justamente la Constitución reconoce al pueblo montubio como un pueblo, porque más que una cuestión étnica es una cuestión de filiación cultural, es una cuestión de prácticas, es una cuestión de alimentación, y en ese sentido pues el chigualo es fundamental porque también está acompañado del amor fino, está acompañado del relato, está acompañado de... ¿Y qué chigualos cantaba la mamá de Alejandro López? No, el chigualo de... hay uno que, o sea, son diferentes, ¿no es cierto? Y como digo, no quisiera ponerme a cantar acá, pero hace alusión justamente a la llegada del niño. Ajá. Y después hay otras, el de la pájara pinta. ¿Cómo es? Estaba la pájara pinta sentado en un verde limón. Verde limón. Sí, ese es algo que mamá cantaba y que le canta de hecho a mi hija todavía. y que también es parte de los chigualos, porque está mezclado entre el nacimiento del niño, pero también con los amorfinos, que es una de las grandes tradiciones orales que mantiene el pueblo montubio. ¿En este tiempo los chigualos se escuchan más en Manabí? Sí, no se escucha en todos lados, ¿no es cierto? Si uno va a una gran ciudad, sí, tiene que ser en el campo, ¿no es cierto? San Isidro, el INPC ha hecho un trabajo de levantamiento de fichas de patrimonio inmaterial y han encontrado en algunas comunidades, en Chone, en San Isidro, que está por ahí por Valle de Caracas. Pero si uno va a Manta, de pronto ya no encuentra chigualos. O si uno va a Puerto Viejo, habrá que irse un poquito más para 24 de mayo, para estos lugares. Entonces, sí, evidentemente son tradiciones que se van perdiendo y que ahí está presente incluso en algunos de estos chigualos, en esta música popular, la tradición viva de la revolución alfarista, ¿no es cierto? Que el etnomusicólogo Juan Mullo ha hecho un trabajo lindísimo de investigación sobre la tradición montubia en relación a la musicalidad y a la memoria de Alfaro. Este país es rico en tradiciones, en expresiones culturales. Sin embargo, hoy vivimos una
una condición mucho más híbrida, más extraña. Se ha mezclado Jesús con el Papá Noel y con el centro comercial y con una búsqueda desaforada de objetos materiales. ¿Cómo se puede diagnosticar lo que nos ocurre, ¿no? en esto de celebrar la Navidad desde la visión más humanista, diría, o más religiosa? Yo creo que la figura del surgimiento de la festividad contemporánea no puede dejarse de lado si no pensamos en cómo hay una potencia cultural, económica que va estableciendo también una hegemonía cultural. En este caso, toda la tradición de Papá Noel, que es una tradición europea de alguna manera y que llega a Estados Unidos, y en Estados Unidos se vuelve ya esta figura tan icónica con las primeras gráficos de Papá Noel, ¿no es cierto? Es esta figura muy rechonchita con los cachetes de rosaditos. Empieza justamente más o menos a partir de la década del 20 y después se va estableciendo, ¿no es cierto? La idea de una rica tradición musical también, ¿no es cierto? Papá Noel te está viendo y sabe si te portas bien y te portas mal y te va a traer regalos y etcétera, etcétera. Y con el auspicio de... Claro. Además. Sí, bueno, esa figura que originalmente no nace así, pero no podemos tampoco profundizar demasiado en esto. Lo que sí es que hay una transformación muy profunda y esta hegemonía cultural la vemos desde el 31 de octubre hasta evidentemente todo lo que hacemos en Navidad. Y si a veces ya se deja de lado, aunque de pronto la misma fuerza de lo comercial nos hace recuperar la torta de Reyes o los mismos Reyes Magos, porque antes las familias daban los regalos no el 25 de diciembre, sino cuando llegaban los Reyes con los regalos, que eso es en enero. Sí. ¿Sí? Y ahí se entregaban los regalos a los niños y los regalos eran algo mucho más simbólico. En cambio ahora las familias incluso pierden un poco la noción de la realidad económica, ¿no es cierto? Compre ahora y pague en 3 meses, y hay una afluencia exacerbada también porque se ha mezclado incluso se va perdiendo de vista en ese sentido las tradiciones agrícolas, el solsticio, la renovación, la contemplación, el agradecimiento, la gratitud por el consumo desaforado, ¿no es cierto? Entonces ya es triste pensar que hay personas que no conciben la Navidad si no tienen un regalo, si no tienen una funda de caramelos, pero si pensamos en un tema desde una perspectiva histórica mucho más profunda, pues la Navidad es mucho más que eso, ¿no? No estoy tampoco pensando que debemos mantenernos en el pasado. Lo que yo estoy diciendo es que no debemos perder la noción de resaltar lo que realmente nos convierte en seres humanos. Entonces, en ese sentido, creo que la perspectiva humanista es la que deberíamos recuperar. La contemplación, el cariño, el amor, la tranquilidad, la paz. No dejar que la necesidad de que, ya quiero cobrar el 10º para ir a comprarle los regalos a mis hijos, en vez de pensar, bueno, ojalá pueda tener unos 2 o 3 días para estar con ellos, para jugar con ellos, para contarles cuentos. Lo culinario, de todas maneras, en este tiempo es muy importante para todos, ¿no? Y cada región del país se expresa con esas condiciones particulares. Manabí, ya que nuestro invitado tiene orígenes manabitas, vale recordar y pedirle que nos explique mejor qué es eso de los juegos de ronda en medio de la Navidad. ¿De qué se trata? La verdad es que ahí también me quedo un poquito en blanco, no estoy tan cercano a una Navidad tradicional en Manabí. De la gastronomía sí, sobre todo el tema de la carne punzada, que es una... ¿En qué consiste? Hay diferentes partes. Ya escuché a un manaba hablar de eso y... Es carne de cerdo, en Manabí es mucho más, no tanto es el pavo, ahora ya se va reemplazando, ¿no es cierto?, con esto que hemos estado mencionando. ¿Y con una salsa agridulce? Es una salsa agridulce que la carne tiene un tratamiento especial de varias horas, por lo menos, si no es varios días, donde se va macerando esa carne. Hay algunos que prefieren... Y se la punza. Se la punza para que entre el sabor, ¿no es cierto? Porque las fibras de la carne del cerdo son bastante gruesas y si no se trata adecuadamente puede quedar incluso un poco insípido. En el caso de la carne punzada hay un trabajo de inyectar sabor y después de una cocción muy sostenida que esta carne se deshace y tiene es casi como una especie de picadillo con mucho sabor.
Entonces hay algunos que prefieren la cabeza de cerdo para hacer la carne punzada y otros que prefieren otras partes del cerdo como una pierna. Sí, ¿y de qué viene acompañado, Alejandro, esta carne punzada? Sí, viene acompañado de diferentes tipos de arroz, a veces arroz con moritos. eh, Uno diría viene acompañado de verde y de yuca, pero no es así, sino más bien es una comida un poquito más occidentalizada en ese sentido. Algunas bebidas tradicionales. Y sobre todo pues es ya la culminación de la novena, que sí hay una fuerte religiosidad católica que empieza el 16, ¿no es cierto? Y van terminando hasta el 24. Probablemente en Manabí también es donde está presente en este tiempo el chocolate caliente, la mistela, el rompope y la cebada o la colada, ¿no? Que se reparte tras la novena. Eso, ¿tenemos noción, información de aquello? Sí, tenemos la práctica de las novenas, ¿no es cierto? Que deben empezar el 16 de diciembre para poder cumplir los 9 días, y que ahí también hay una fuerte presencia de la acción social católica, muchas veces, que son familias que conocen muy bien los rezos, porque son rezos muy específicos de la novena. Y después las familias se reparten. Esta semana, este día, perdón, de la novena, le toca a una familia recibir a la visita y prepara el chocolate, y la otra el otro día otra familia y prepara los alimentos, y es un gran acontecimiento. En Manabí las cuestiones comunitarias son un gran acontecimiento, las mejores galas, la mejor comida posible, la mejor actitud para poder estar en una noción comunitaria que es muy muy tradicional. Quisiera decir solo de Manabí, pero no es verdad. Todos somos en el Ecuador, somos bastante comunitarios. Nos gusta la presencia de los vecinos, los recibimos, les ofrecemos lo mejor posible, y después decimos disculpará. En Manabí se dice disculpará el platanito. Sí. Claro, y acá podemos decir disculpará nomás. Disculpará nomás. Sí. En Ambato y Latacunga hay tamales de harina de maíz rellenos con guiso de pollo, pasas, pimiento, envueltos en hojas de achera. Esto es absolutamente navideño y está cerquita. En Lago Agrio los platos navideños suelen llevar abundante cerdo y gallina criolla. Las fiestas de Navidad y las fiestas de fin de año son también para la gastronomía, y eso es bueno porque esa diversidad nos permite viajar de un mundo a otro en pocos kilómetros. Vale la pena. El municipio de Quito, ¿qué hizo este año por la Navidad? Vale que un funcionario municipal nos recuerde y nos diga qué enfoque le dieron. Yo creo que el que quisiera resaltar es la presencia de la ciudadanía en el espacio público. O sea, un esfuerzo importante por recuperar el espacio público a través de activaciones, de volver a iluminar ciertos bulevares de la ciudad para que la ciudadanía se pueda tomar. Y esto está acompañado con también la inauguración del metro, que desde las festividades de la ciudad hasta esta fecha nos permiten justamente estar ahí presentes. Ha habido diálogos también con otras instancias de diferentes gobiernos, ferias, que tienen que ver con el fortalecimiento de la economía solidaria, la economía popular. Y de ahí también, pues, evidentemente hay los programas que lleva adelante el patronato, que seguramente es más fácil tener información específica sobre lo que hacen cada una de las instituciones. Sin embargo, creo yo que es muy importante la presencia de la ciudadanía en el espacio público, porque esto también nos brinda seguridad. Si las calles no están llenas de arte, de personas, de actividades, van a estar llenas de consumo ilícito, van a estar llenas de otro tipo de prácticas que también van afectando. Entonces, el mes de diciembre ha sido un mes muy cargado de inauguraciones de exposiciones culturales también. El Museo de la Ciudad inauguró la Sala del Siglo XX, el Centro de Arte Contemporáneo inauguró una exposición sobre ponchos, que he logrado ver el catálogo, está absolutamente bien logrado. Entonces hay mucha actividad.
programada dentro de la ciudad, no solo el municipio, pero también tenemos la exposición de los nacimientos en San Francisco, que también ya son tradicionales, más o menos desde la década del 90. ¿Qué decir del año viejo? Planteémonos ya ese tiempo que está próximo. Según una tradición de la antigua Roma, los pobladores se reunían para quemar los monigotes. Dice Rodolfo Pérez Pimentel, guayaquileño que habla mucho de los temas de la cultura, y esa tradición se habría extendido a España, ¿no? Y los españoles habrían traído hasta América esa usanza, una usanza que se ha perdido básicamente en España. En Guayaquil, la tradición de la quema del muñeco llegó durante la epidemia de fiebre amarilla que azotó al puerto principal en 1842, según las crónicas de Guayaquil antiguo de Modesto Chávez Franco. Parecería que si fue en un tiempo de epidemia, se buscaba también quemar la ropa de los enfermos, ¿no? Es decir, era una medida sanitaria. El asunto de la quema de monigotes es sumamente interesante porque viene de España, pero también hay países donde no se practica y se va perdiendo, y en el Ecuador más bien ya lo hemos hecho como muy particular. Hay casos donde migrantes ecuatorianos han estado en diferentes países que los han acogido y que han tenido problemas con la autoridad porque de pronto empezaron a quemar algo y eso estaba prohibido. Hay algunos relatos sobre eso, efectivamente, de familias ecuatorianas que llevaron adelante la quema del monigote y eso era pues una cuestión prohibida. Y también las comparsas, los enmascarados, las diferentes tradiciones que son mucho más incluso carnavalescas, ¿no es cierto? El tema de la viuda, que antes evidentemente era una viuda que lloraba, una especie de plañidera, ahora es una viuda que baila, sí, pero... algunas viudas sexys. Sí, efectivamente. Las viudas anteriormente y en las comparsas de fin de año también estaba el payaso choricero, o sea, mucho más. Hay fotografía histórica de cómo se empieza a fortalecer también este tipo de comparsas de la tradición del 31 y bueno, eso también se celebra. Estos ritos de paso de una época a otra son fundamentales para la renovación de la sociedad en general, porque prácticamente no cambia nada, ¿no es cierto? Solo es una fecha en el calendario, pero si pensamos en las sociedades antiguas, el calendario era de 13 meses, un calendario lunar no tendría nada que ver con el 31 de diciembre que nosotros ahora enfatizamos, pero si pensamos en cada uno de nosotros, el 31 hay personas que tienen estas tradiciones de la ropa interior, de las maletas alrededor, porque pensamos que nos renovamos, pero primero seguimos siendo los mismos y el mes de enero es el mes más largo del año. Claro, exactamente. Un mes de enero en el cual pretendemos renovar la esperanza de vida, que mejore la salud, la economía, pero este año ha sido difícil, creo yo, el 2023. Sin embargo, aún en los peores tiempos, los seres humanos pretenden que el nuevo año les dé otra vibra y otra posibilidad de triunfar. ¿Qué noticias tenemos en Quito sobre esta tradición tan arraigada en tiempos remotos? El archivo histórico tiene documentos que prueben, fotografías quizá, que demuestren cómo era el Quito, por ejemplo, del 28 de diciembre, cuando empezaba la celebración de los Santos Inocentes. En el archivo metropolitano la colección de imágenes no es tan rica. Lo que más imágenes podríamos ubicar es en la Gaceta Municipal, y la Gaceta es un recuento de ordenanzas y de informes del Cabildo o del municipio, entonces no necesariamente se refleja del todo la vida cultural. Hay algunos momentos en que sí hay relatos, pero las publicaciones que históricamente se han construido giran más bien en torno a la búsqueda de una ecuatorianidad. El origen de la nación es como está ubicado en la publicación Museo Histórico y está ubicado en la Gaceta Municipal, que gira en torno a la figura sobre todo del Mariscal Sucre. Entonces no hay demasiado sobre estos eventos. Pongo un ejemplo para que me puedan entender mejor.
De pronto muchos de ustedes recordarán la famosa Guerra de los Cuatro Reales, un evento que marcó a la ciudad porque fue un evento donde varios barrios participaron, los colegios también estuvieron ahí. Frente al aumento de los pasajes. Al aumento de los pasajes. El Archivo Metropolitano no tiene un documento que nos dé cuenta sobre eso. El municipio discutía otras cosas en ese momento, no se podría reconstruir, salvo que desde el silencio sí se puede reconstruir también. ¿Por qué no aparece una documentación de esta naturaleza? Tiene una intencionalidad. Evidentemente. Entonces no hay una posibilidad, salvo hacer una lectura a contrapelo muy sistemática para identificar estas prácticas culturales en el Archivo Metropolitano de Historia. En la parte colonial, como la sociedad era distinta, digamos, como más abigarrada, sí es más fácil encontrar elementos de la vida cultural porque lo religioso y lo civil está mucho más mezclado. Cuando ya se disgrega esto, pues lo administrativo queda como administrativo y lo religioso habría que ir, o cultural hay que buscar en otros documentos, en otros archivos. Muy bien, estamos llegando a la parte final ya de este programa. Queremos concluir este espacio dedicado a la ciudad. Cada domingo a las 10 a través de Radio La Red 102.1 FM. Usted tiene su programa Hablemos de Quito, pero también en la red. Allí tenemos en la web, en YouTube, en Instagram, en Facebook, más sobre Hablemos de Quito. De modo que le deseamos al cronista un nuevo año jubiloso y lo propio a ustedes que nos acompañan semana a semana. Esperamos que pasen bien y nos volvemos a encontrar en enero para compartir la vida y la gente. Que estén bien.